Buenas tardes a todos, a todas. Contento de estar acá con ustedes otra vez. La verdad que yo quisiera compartir lo que denominé una síntesis de algunas cosas, o más que algunas cosas, que he venido discutiendo con ustedes, ¿no? O sea, intercambiando con ustedes, y de la cual yo también me he ido nutriendo, ¿no? Me he ido aprendiendo. Por lo tanto, como que sentí que era un momento hoy día de hacer una reflexión más amplia, pero logrando, como lo vuelvo a repetir, sintetizar, o sea, en el fondo unificar las diferentes cosas separadas que se han planteado, pero más que sintetizar, igualmente tratar de identificar que una de las grandes preocupaciones, creo yo, constante de ustedes, cuáles son los nudos, los problemas centrales donde habría que apuntar, ¿no? O sea, como que es el gran desafío siempre que uno tiene como persona de izquierda o parte del sindicalismo, ¿no? Bueno, para explicar el título, ¿no? La verdad que a mí me dicen economista, pero yo desde el inicio nunca creí en la economía mucho, y esa es la razón por qué después realicé 3 posgrados en Inglaterra y lo hice más allá de la economía, ¿no? Y además realicé 9 cursos anuales, o sea, por varios años, de distintas materias, desde la psicología, historia, filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también adquirí este espíritu crítico que a veces se ríe mi amiga Andrea, que soy muy crítico. Siempre tú eres que uno. Pero es por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto de la economía? ¿No? Porque la economía en el fondo nació a fines del siglo XVIII en un enfoque más tradicional que separaba la economía de la política. Ustedes entenderán que cuando nace la economía a fines de los años 1700 con Adam Smith, nació como economía política, además fundada por alguien que no era economista, un filósofo. Entonces tenía otras connotaciones, ¿no? O sea, pero en el fondo unificaba la economía con la política, ¿no? Y eso predominó en el mundo por 100 años, más o menos, ¿no? Y ahí vino lo que hasta hoy día conocemos en forma aislada, economía. Peor aún, como se dice en Inglaterra, economía pura, ¿no? Que es el verdadero nombre, economía pura. Y por lo tanto, en las últimas décadas, aunque nunca desapareció la economía política, en las últimas décadas ha habido un renacimiento de la necesidad de volver hacia las raíces de la economía política, o sea, obviamente respetando la historia y colocando en el centro el tema de la realidad, ¿no? O sea, la realidad actual, ¿no? O sea, la necesidad entonces de discutir a partir de la realidad actual, pero teniendo presente esta mirada de la economía política, ¿no? Esto quiere decir de que el tema laboral en particular yo no lo puedo entender por sí mismo, menos aún entenderlo como mercado laboral, ¿no? O sea, el trabajo tiene en su nacimiento, en su origen, justamente la intervención del Estado. O sea, sin el Estado, sin la ley de los pobres en Gran Bretaña, sería imposible el llamado mercado laboral, ¿no? O sea, el mercado laboral fue obligatorio, compulsorio, para todas las personas, sobre todo campesinos, los que llegaban a las ciudades, que los obligaban a trabajar, ¿no? O sea, la ley de los pobres significaba simplemente encarcelar a quienes no realizaban trabajo, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema del Estado está inmerso en la propia vida laboral desde un comienzo, ¿no? Esto representa entonces la economía política, ¿no? Ahora, el tema en mercado, si bien es cierto, es planteado por Smith,
Pero Smith nunca separó el mercado del tema de la producción, ni del tema del consumo, ni de la distribución, ¿no? O sea, eran 4 componentes que lo hacían todo, ¿no? Con la intervención del Estado, vuelvo a insistir, como una cuestión central, ¿no? Entonces, ese es un tema que cuando uno habla de rescatar la mirada de la economía política se refiere en primer término a eso, ¿no? O sea, por eso lo que pretende este pequeño o breve escrito es trascender la idea de mercado, ¿no? O sea, porque el mercado en definitiva es solamente un intercambio de un oferente con un demandante. O sea, requiere de 2 personas al menos, ¿no? De 2 individuos. Ahora, el tema o el grave tema que mucha gente también de izquierda comete el error de hablar del mercado laboral sin crítica, o sea, sin entender qué es lo que hay detrás del mercado laboral, ¿no? Entonces, por eso les decía a ustedes que el mercado laboral supone en el capitalismo que detrás hay producción, distribución, intercambio, consumo, o sea, por lo tanto es imposible entender el mercado laboral separado de otras dimensiones, ¿no? O sea, por eso yo he insistido que, por ejemplo, en el tema del mercado laboral, de lo que está ocurriendo hoy día, es absolutamente necesario también tomar en cuenta los cambios que han habido en las relaciones materiales que han ocurrido dentro de la economía, ¿no? Porque sin esas relaciones materiales, que son las condiciones que en verdad donde operan los trabajadores, es incompleto todo el discurso. Bueno, eso de partida, ¿no? Lo otro que a mi entender valdría la pena, a propósito de los grandes aportes que se hicieron antes en cuanto a la dictadura, resaltar, a mi entender, una idea clara, ¿no? Que es la idea del mercado total, ¿no? O de la universalización del mercado, o mejor dicho, más ser más preciso, la pretensión de universalizar el mercado, ¿no? O sea, porque todas estas son pretensiones, no son la realidad, ¿no? O sea, yo puedo decir, mira, con la reforma en Chile o las llamadas modernizaciones del 79, iba a crear el mercado de la salud. Pero el mercado de la salud es imposible crearlo si no hay oferentes y demandantes que estén en disposición, ¿no? Con el dinero suficiente para comprar un seguro de salud. Si eso no es así, no se conforma el mercado. Y se tiene que intervenir por parte del Estado para suplementar esa falencia que hay de manera subsidiaria. O sea, por eso hablamos del Estado subsidiario, y en consecuencia el mercado es incompleto, dirían los economistas, ¿no? O sea, no existe esta pretensión, ya llevamos más de 50 años, nunca ha existido el mercado total en Chile, en especial cuando se decía que iba a avanzar el mercado desde la economía hacia el ámbito de toda la sociedad, ¿no? O sea, hacia el ámbito de las pensiones, hacia el ámbito de la salud, al ámbito de la educación, hoy día del transporte, de la infraestructura del país, bueno, de todo, pues ya todo se trata de mercantilizar, ¿no? Esto es importante también para el tema laboral, ¿no? O sea, porque cuando hablamos del mercado laboral, más allá de las pretensiones que expresaron los Chicago Boys en el ladrillo el año 72, de que iban a lograr un mercado total también o un mercado pleno, al estilo keynesiano, nunca existió el mercado pleno laboral en Chile. Y no puede haber existido el mercado laboral pleno porque el mercado es incompleto. Y es incompleto porque gran parte de la fuerza de trabajo en Chile no tiene contrato de trabajo formal. O sea, por lo tanto, la mitad de las personas que laboran en nuestro país están fuera del mercado laboral.
entonces no son colaboradores, por ejemplo, ¿no? O sea, no podrían serlo, ¿no? O sea, todos estos términos nuevos, que es excelente que uno los traiga acá, pero hay que ubicarlo en el tiempo, hay que ubicarlo en el tiempo actual, ¿no? Y dimensionarlo. O sea, eso es lo que yo he insistido en la Confederación, ¿no? O sea, hay que dimensionar las cosas, ¿no? O sea, porque a veces es tanto el bombardeo de nuevas ideas, nuevos conceptos que nos llegan de todas partes, que no somos capaces de dimensionar, ¿no? O sea, los vemos sobrepasados, ¿no? Entonces, con estas cosas tan simples uno debería aprender a dimensionar. O sea, no hay mercado completo laboral en Chile, o sea, por lo tanto, las cosas que se dicen como características actuales del mercado laboral o incluso del empresariado son muy limitadas. O sea, porque de esos mercados formales incluso, los empresarios son cada vez menos, porque están concentrados y centralizados en grupos económicos, en holding financiero, etc. Entonces, cuidado con los conceptos, ¿no? O sea, eso en primer lugar, ¿no? Ahora, la otra cosa importante que yo lo trataba de transmitir, pero tampoco mi pretensión nunca ha sido introducir cosas muy rupturistas, porque ya con todo lo que ustedes tienen y lo que quieren aprender y colocar más temas así, me resulta difícil, ¿no? Pero hay momentos, y yo creo que ya hemos llegado al momento que uno empieza o debería empezar a introducir nuevas cosas, ¿no? Yo he insistido, por ejemplo, en el tema de la temporalidad, ¿no? O sea, yo soy un convencido, con ayuda de amigos filósofos, un convencido que uno de los temas clave de nuestra sociedad actual son los cambios radicales que hemos sufrido en términos de temporalidad. O sea, esta idea muy común, muy tradicional o muy fisicalista, si ustedes quieren, de separar los tiempos entre pasado, presente y futuro, para mí hoy día está obsoleta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está todo traslapado, o sea, está todo junto, ¿no? O sea, está todo revuelto, ¿no? O sea, las fronteras se han ido diluyendo. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es el tema del dinero y el tema de las finanzas. Porque el dinero, cuando adquiere la forma de crédito, la forma de crédito es una apuesta al futuro. Y lo que estamos haciendo nosotros es transar nuestro futuro o el futuro de la familia o del conjunto. O sea, por lo cual, algunas opiniones que se entregan acá y que yo escuchaba atentamente sobre el futuro, quiere decir, en otras palabras, que ese futuro está en disputa. Y esa disputa la hemos ido perdiendo, ¿no? O sea, esto es lo terrible. No solamente tenemos problemas del presente, del llamado presente, sino que problemas igualmente duros o peores con nuestro futuro, porque está siendo hipotecado. O sea, nosotros funcionamos en esa lógica, ¿no? O sea, consciente e inconscientemente. O sea, cuando nos cuidamos del trabajo, escuchad atentamente otra vez, lo digo, de algunas presiones que hay para conservar el trabajo, pocos dijeron que una de las condiciones fundamentales hoy día para conservar un trabajo, la pega, es mantener una fuente de moneda dineraria para poder pagar la deuda futura de algo que ya consumí, que ya hice el viaje, que ya compré el auto o compré la casa. Hoy día más que nunca hay una propagación de la deuda hipotecaria. Entonces la gente que está endeudada en su casa es también muy voluminosa. Entonces ese es un tema que yo creo que es importante también a considerar, el tema de la temporalidad, porque esto nos está indicando que lo que antes veíamos solamente el presente,
hoy día el presente se está jugando también hacia futuro, ¿no? O sea, hacia las perspectivas. O sea, por lo tanto, es importante consultar, discutir, compartir con la gente cuál es su perspectiva real, ¿no? O sea, no solamente su perspectiva futura, etcétera, ¿no? Entonces, esto, en segundo lugar, ya como gran tema, ¿no? Lo tercero, yo creo que el que comienza la presentación o el texto tiene que ver con el momento que estamos viviendo actualmente en términos de la situación económica, ¿no? O sea, porque yo me temo y a veces escucho, no solamente aquí, ¿no? O sea, la opinión es que uno escucha en varias reuniones de otro tipo, etcétera, tienen un aspecto común, ¿no? O sea, el peso, la carga más o menos negativa de algo como que fuera inevitable, ¿no? O sea, cargamos con esto y cuál es el remedio para combatir esta carga, ¿no? O sea, como que esa fuera nuestra preocupación o debería ser nuestra preocupación fundamental, ¿no? Pero no nos preguntamos qué problemas tiene el remedio. O sea, incluso literalmente uno podría decir, mira, los remedios también tienen problemas serios, ¿no? De festividad, de composiciones, que no todos mejoran lo que dicen, bueno, etc. Pues la economía es exactamente lo mismo. O sea, cuando uno habla de crisis económica, el término crisis viene justamente de la medicina, ¿no? O sea, algo que está enfermo. Entonces la economía está enferma, ¿no? ¿Y cuál es la enfermedad de la economía hoy día? Que no crece mayormente. Y aquí se justifica el hecho de que desde el año 2014 hasta el presente, esto quiere decir exactamente 10 años, que la economía ha venido creciendo en promedio 1.8%, ¿no? Y este es un crecimiento que está debajo del crecimiento mundial, este es un crecimiento que está debajo del crecimiento incluso de los países latinoamericanos. O sea, en el fondo estamos para la cola, ¿no? Y peor es eso. No, lo pensó pero no lo dijo. Lo pensó pero no lo dijo. No, lo peor que a propósito del remedio, me gustó el término. Ni siquiera los organismos internacionales, ni siquiera el Banco Central tiene remedios. Entonces, suena chistoso que a uno le pregunten cómo mejoramos esta cuestión, si ni siquiera a quienes les pagan millonadas de plata se equivocan todos los días en cómo pronosticar la economía y tampoco tienen remedios. Y dicen, el informe último del Banco Central, el famoso IPON, Informe de Política Monetaria, de septiembre, fin de septiembre, reconoció de que la economía en los 10 años próximos vamos a estar igual como estamos ahora. O sea, por lo menos una décima menos, 1.8 el promedio. Ese es el crecimiento que están proyectando, ¿no? Entonces, la situación, ustedes entenderán si está más o menos, para no hablar tan negativamente, tan mal para los trabajadores, imagínense, en 10 años más. Entonces, o sea, en definitiva, lo que nos están ofreciendo las instituciones dominantes o la institución más importante, diría yo, en el caso de Chile, que es el Banco Central, más que el gobierno, son paupérrimas. O sea, eso es un tercer elemento que iba a mencionar, ¿no? Ahora, la otra cosa que se desprende ya de las opiniones que hemos discutido, salió nuevamente en las opiniones que entregaron recién, el tema del trabajo, ¿no? O sea, pero salió, lo comenté con Luis antes, cuando esperamos que cambiaran la rueda del vehículo que nos trae, que a veces nos preocupamos y por eso esta idea de que las preocupaciones a veces están mal enfocadas, ¿no?
sea, nuestra primera preocupación es el desempleo, ¿no? Eso va a generar desempleo en las nuevas tecnologías y no podemos dormir tranquilos. Bueno, pero eso, si alguien se ha preguntado, ¿sería un problema si yo creara más empleo del desempleo que se está generando? Obviamente no sería problema. O sea, lo colocamos en otro ámbito nosotros. ¿Y por qué? Y eso es lo raro, ¿no? O sea, porque el ámbito o la primera responsabilidad de un empresario, el que se supone que crea empleo, que contrata trabajadores, no está creando los empleos necesarios. Entonces, y eso se mide por la tasa de empleo. Entonces, la primera categoría que uno debería colocar en el centro, nosotros como trabajadores, le diría a ustedes, debería ser cuál es la tasa de empleo hoy día en Chile. Porque el desempleo es simplemente un efecto. O sea, el desempleo es un efecto de que quedé sin empleo. O sea, porque se supone que yo estaba empleado antes, ¿no? O sea, por lo tanto, uno si quiere pensar radicalmente tiene que pensar en el empleo. Bueno, dicho eso, significa que en estos 10 años de estancamiento la tasa de empleo en Chile ha disminuido, no tan grande, pero ha disminuido notoriamente, ¿no? Y estamos otra vez por debajo de los niveles de América Latina y muy por debajo de los niveles de la OCDE, que nos gusta mucho compararnos con la OCDE, hablamos de la OCDE, pero en este concepto tasa de empleo pocas veces nos comparamos, y menos aún a nivel de sexo, ¿no? O sea, a nivel de las mujeres, que la tasa de desempleo está por debajo del 50%, ¿no? O sea, lo que quiere decir que el empleo que se ha venido generando en mujeres en Chile, menos del 50% no está empleada laboralmente. O sea, y aquí es una muestra más de lo que hablamos del mercado, ¿no? Del mercado total. O sea, por lo tanto, el mercado de las mujeres tiene la mitad de significado de lo que tiene en teoría, ¿no? Para decirlo en otras palabras, ¿no? En la realidad, ¿no? En la realidad. Entonces, ese es un punto siguiente que quería compartir con ustedes, ¿no? Ahora, la cuestión siguiente tiene que ver con el tema del Estado, ¿no? O sea, volviendo al Estado. O sea, yo he dicho que fundamentalmente el Estado tiene dos grandes tareas, o ha tenido históricamente dos tareas, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con el tema de cómo gestiona el dinero y cómo gestiona la fuerza de trabajo. Y por esa razón en todos los países del mundo hay ley que tiene que ver con la regulación del dinero y leyes que tienen que ver con la gestión o regulación del trabajo. Ahora, la forma, por cierto, ha venido cambiando, ¿no? Pero las leyes conservan siempre una esencia. Entonces uno, cuando habla de cambios, tiene que ser cuidadoso y respetuoso también de eso. O sea, los cambios se hacen sobre una trayectoria histórica. O sea, por lo tanto, para mí no corre estas dicotomías que se hablan en muchas teorías entre lo A y lo B, ¿no? O sea, por lo tanto, todo esto afecta a otro tema que yo lo tenía a punto de desarrollar más, pero no quería que superara las 6 páginas estas notas, que tiene que ver con la reproducción social en Chile, ¿no? O sea, la reproducción que va más allá de lo productivo, ¿no? O sea, más allá de la reproducción de la acumulación propiamente tal, ¿no? O sea, la reproducción social es la reproducción de la fuerza de trabajo en general, ¿no? O de la población, ¿no? Porque hablamos de reproducción social y de cuidados. Ahora, lo que hace el gobierno actual no es solamente gastar menos para apoyar esa reproducción social, sino que intentar
promover mayormente nuevos mecanismos de privatización y mercantilización de esos servicios sociales que hacen a la reproducción, ¿no? O sea, particularmente me refiero al proyecto de la Sala Cuna, ¿no? O sea, porque el proyecto de Sala Cuna lo que hace es que en vez de que el Estado se haga cargo de su obligación de derechos, lo está transfiriendo al sector privado y lo está tratando de mercantilizar aún mayor, porque ya como que echó la semilla de esa situación, ¿no? Eso es como un ejemplo, ¿no? Ahora, para concluir, ¿no? Los desafíos están inscritos más bien no solamente en superar el tema del mercado, que yo creo que ustedes en la práctica lo han ido logrando, han ido avanzando en ese tema, pero como que falta también ordenar eso, ¿no? O sea, cuando uno dice tratar de ordenar un poquito mejor para usar mejor la fuerza, tratar de conceptualizar mejor, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero, no? O sea, me refiero a que cuando hablamos de mercado y de mercado laboral en particular, ustedes saben que el mercado, como lo dije al inicio, está conformado por oferente y demandante. Y lo único que importa en el mercado es el precio. En el mercado del trabajo quiere decir, lo único que importa es el salario. O sea, por lo tanto, la tarea de cualquier trabajador en su negociación es exclusivamente, o debería ser exclusivamente, el salario. Eso es todo, tan simple como eso. Ahora, si yo le agrego sindicato, ya se está complicando la cosa. O sea, eso ya está atentando contra la lógica del mercado, ¿no? O sea, porque está colocando obstáculos, o está colocando problemas en el camino, pero esos son justamente los componentes históricos que hay en una sociedad, ¿no? Que en la historia la dictadura propiamente tal, con toda la fuerza que tenía, el poder monopólico de la fuerza, no fue capaz de borrar a los sindicatos del mapa, porque eso debería de hecho, borrar a los sindicatos del mapa, y lo aceptó. Es triunfo también histórico a ustedes, ¿no? O sea, no es por casualidad, no porque Pinochet fue a misa y dijo, Dios me encomendó mantener los sindicatos, ¿no? No fue así, ¿no? Entonces, hay que partir de esas ideas básicas, ¿no? O sea, por lo tanto, esto ya comienza a desordenar los mercados, ¿no? Ahora, obviamente se mantiene una connotación que yo la comparto plenamente, yo la he reiterado en nuestras reuniones de la Confederación, el tema de la despolitización, ¿no? O sea, porque la raíz material de la despolitización tiene que ver justamente con la imposición del mercado, ¿no? O sea, en el fondo la despolitización yo la cambio por algo, ¿no? O sea, cambio en el fondo la politización que predominó en la sociedad chilena hasta el 73, la cambio por despolitización, ¿no? ¿Cómo la cambio? Con un mercado, ¿no? Y si es mercado total, logro la despolitización total de la sociedad, ¿no? O sea, esa era la pretensión de los Chicago Boys, de Guzmán en particular, ¿no? De Jaime Guzmán, ¿no? Ahora, eso tampoco se ha ido logrando, o sea, porque las actividades mismas de ustedes son actividades de politización o repolitización, ¿no? O sea, en un nuevo escenario, en un nuevo marco, ¿no? O sea, por lo tanto, tampoco una cuestión blanco y negro, ¿no? O sea, el concepto de despolitización hay que mirarlo en términos de disputa, ¿no? O sea, campo de disputa. O sea, yo estoy disputando esta estrategia que se me trata de imponer de despolitización, contestando con una repolitización, ¿no? A través de distintas medidas, ¿no? Ahora, no es tarea fácil, ¿no? O sea, no es tarea fácil porque es una tarea que también nos cambiaron el piso, ¿no? Antiguamente teníamos a veces pisos más bonitos,
ahora son medio plastificados los pisos, muy bonitos pero plastificados. Y en el mundo sindical lo mismo, estamos pisando otra superficie, ¿no? ¿Qué nos cambiaron? ¿No? O sea, nos cambiaron la estructura, o sea, en una economía que predominaba de manera importante todavía la industria, con todos los problemas que tuviera, los peros que tenía, etc. Hoy día lo predominante claramente son los servicios. O sea, tenemos una economía sobre todo de servicios. Ahora, ¿cuáles son los dos motores dinámicos de lo que mueve la economía chilena? Son fundamentalmente dos cosas, ¿no? Tiene que ver con el tema, en primer lugar, de la minería y en especial del cobre, y en segundo lugar el tema de las finanzas, ¿no? Esos son los dos grandes componentes que mueven la economía y también grandes fuentes de trabajo, más los servicios financieros que la propia minería, ¿no? Pero eso en términos del dinamismo que generan, tiene que ver con aquello, ¿no? Yo estaba hablando que en la economía siempre se usan a veces muy de forma distintiva los términos de utilidad, de ganancia, rentabilidad, etc., ¿no? Pero en términos de economía política, lo que hablábamos antes, uno habla de beneficio y de rentabilidad, las dos formas, ¿no? Y el beneficio tiene que ver más con una economía productiva, o sea, y en especial con una economía netamente industrial, ¿no? Y la rentabilidad o la renta, si ustedes quieren, tiene que ver con servicios o con recursos naturales, ¿no? O sea, la renta de la tierra o renta financiera. O sea, esto quiere decir de que gran parte de lo que se mueve en Chile se hace en base a renta. O sea, esa es la lógica pura, ¿no? O sea, económica por lo menos. Es lograr incrementar la renta. Incrementar la renta, esto también es importante por lo siguiente, ¿no? O sea, solamente voy a entregar el elemento, todo esto para la discusión, ¿no? Sí, para ir cerrando ya. Sí. ¿Por qué? Porque la renta productiva tiene que ver con basar el beneficio en el aumento de la productividad, ¿no? Porque eso es lo que genera mayor plusvalía y por lo tanto permite ampliar el beneficio o la ganancia de la empresa, ¿no? Y cuando hablamos de renta, eso pasa a un segundo plano. O sea, ¿por qué? Porque lo primero es lograr la renta propiamente tal, ¿no? Y la renta propiamente tal tiene un gran componente político. ¿Y político por qué? Porque esa renta son rentas políticas. Hoy día no existiría la industria minera, por ejemplo, si es que no hay una ley minera en Chile, o una ley del cobre. Y esa ley es la que protege y le da el monopolio para que exploten un determinado yacimiento. Y lo exploten hasta estrujarlo y dejar las cosas con la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí. Y mientras que en el caso de las finanzas, eso significa una disputa con los trabajadores, ¿no? O sea, como yo trato de estrujar más a los trabajadores para obtener renta de ellos. O sea, por lo tanto, pero también con el monopolio del Estado, ¿no? O sea, porque el Estado es el que entrega monopolio a la banca o a las instituciones financieras para que administre ese dinero. Si no, de lo contrario, no podría ser, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema, lo que quería decir de la competencia está ubicada en otro plano, ¿no? O sea, es cierto que hay competencia entre ellos, es cierto que hay competencia con otros, pero está en un orden secundario, ¿no? O sea, no es que sea lo primordial, ¿no? Bueno, eso o sea, lo digo porque
Yo escuché opiniones también que apuntan que la preocupación de la banca es aumentar la rentabilidad para generar mayor competencia, mantener la competitividad con otros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser cierto, pero tendría otro significado si es que compartimos lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, eso en general solamente es para compartir estas reflexiones, así que le entrego la palabra a usted ahora.